una serie nueva llamada Cuando Dios dice no. Saben, yo no sé ustedes, pero por lo general uno cuando busca de la oración de Dios, cuando busca de respuestas de Dios, por lo general uno espera una respuesta positiva, ¿no? Y por lo general nos encantan las prédicas y las series que hablen sobre el éxito, sobre la prosperidad, sobre cómo Dios nos bendice, sobre las cosas que puede hacer Dios y cómo ganamos batallas, ¿no? No sé, nos gustan las prédicas con títulos como Venciendo el enemigo, como los 10 pasos para el éxito, no sé, como cómo ser próspero en medio de crisis. Esos son los títulos que nos gustan, pero no nos gusta cuando por lo general Dios nos dice no, ¿verdad? Porque nos afianzamos y nos agarramos de versículos que dicen como que pedid y se os dará, si pedid en mi nombre os será dado. Entonces nos damos cuenta que muchas veces creamos una cultura y una mente de que Dios nos tiene que responder a todo sí, a todo sí. Entonces casi nunca se llega a hablar en las prédicas o en las iglesias sobre cuando Dios te dice que no. Yo le haría esta pregunta a usted. Si usted es padre, o si no ha sido padre, o si es padre, o si fuera padre, usted le diría que sí a todos sus hijos. O sea, por ejemplo, si su hijo le agarra una botella de desinfectante y le dice que se quiere tomar el jugo, entonces le diría que sí, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente es peligroso para ese niño. Entonces, por lo general, son momentos de incertidumbre donde no sabemos qué hacer, cuando sentimos quizás que el cielo está cerrado a nuestras oraciones, cuando quizás que es como que Dios no nos escuchara, entonces, y a veces si nos escucha, entonces que nos dice que no, y nos preguntamos por qué no. Yo he tenido conversaciones con amistades que te dicen, bueno, pero es que yo he orado y Dios no me respondió, o Dios no cumplió lo que yo le pedí. Pero realmente se trata de la soberanía y de la voluntad de Dios también, porque no es pedirte y se os dará lo que te dé la gana, no, es pedirte y se os dará según la voluntad de Dios, según la soberanía de Dios. Entonces yo quiero que hoy hablemos de algo muy práctico, ¿no? Vamos a hablar de 3 cosas, de 3 pasos que son prácticos para ejercitar la fe en medio de los no de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando Dios te dice no? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar? ¿No? O sea, lo primero que vamos a estar hablando es que, número 1, debo confiar en que Dios hace todo por amor. A ver, saben, a veces queremos juzgar lo que hace Dios condicionado a nuestra mente humana. Quizás a la mente humana de cuando me hieren o cuando me hacen algo malo, yo respondo de la misma forma, o yo respondo rechazando eso. Pero la cuestión está en que Dios no es igual. O sea, prácticamente cuando Dios nos dice no, puede ser por amor a nosotros. Entonces, en ese preciso momento, nuestra fe es probada. ¿Por qué es probada? Porque confiar en Dios en medio de un no es el mayor acto de fe hacia el Señor. Porque cuando te dice el Señor no, entonces tú debes esperar que Dios te dé la respuesta, o que Dios te abra el camino que te abrirá Él. Porque si tú le estás diciendo, Señor, yo quiero hacer tal cosa, y lo que sea, que usted le esté hablando de Dios, y Dios le dice no, tienes que esperar que Dios le diga por dónde es, ¿cierto? Entonces, quiero que vayamos a la palabra. Si toma notas y allí tiene su Biblia, ábrala en el libro de Primera de Pedro 1:7. ¿Ok? Dice lo siguiente: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará
que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, quiere decir que muchas veces podemos estar esperando algo, estamos clamando algo a Dios, estamos pidiéndole algo a Dios, pero quizás al principio es no. A lo mejor no es un no definitivo, pero lo que quiere decir quizás es que en este momento no. Yo comparo eso con, por ejemplo, con mis hijos, porque los niños son niños y ellos pueden no querer comer a veces, pero si tú les pones chocolate, chuchería, helado, a la hora que sea ellos se lo quieren comer. Entonces, si tú le dices a las 11 de la noche quieren comerse un chocolate, le dices no, porque si no después no duermen, porque se ponen eléctricos y empiezan a caminar por toda la casa. Entonces, ¿por qué? Porque no es el momento. O sea, no quiere decir que no puede comerse chocolate, sino que no es el momento. Entonces, muchas veces nos cuesta entender esto dentro de nuestra mente humana. Entonces, si de algo tenemos que estar seguros, es que en la vida van a llegar muchas pruebas de fe, muchísimas. Quizás hasta esta fecha usted ha tenido unas cuantas. Bueno, pero déjeme decirle que quizás tendrá muchas más. Hasta que parta de esta tierra o hasta que Cristo venga, usted tendrá muchas más pruebas de fe. Entonces, son momentos, si usted lo ha vivido, sabe que son momentos donde la duda te invade, donde tenemos que realmente confiar en Dios en medio de las circunstancias adversas. Porque quizás, aunque todo parezca que no hay salida, que no hay solución al problema, simplemente es confiar. Entonces, yo entiendo esto como que Dios permite que nosotros trabajemos hasta que le digamos a Dios, bueno, mira, dale tú, Señor. Porque muchas veces es como que no queremos soltar esa carga, soltar la responsabilidad que podemos tener para que Dios realmente se encargue, ¿no? Ahora, cuando nosotros confiamos en Dios, en que todo lo hace por amor, y confiamos en que su no es realmente lo que nos conviene, eso empieza a hacer que nuestra fe y nuestro carácter crezcan. ¿Por qué? Porque realmente tú ejercitas la fe, es un músculo. Entonces, tú no puedes decir tener fe y no pasar situaciones donde tu fe es probada. ¿Me entiendes? Entonces, por supuesto que todos amamos los finales felices, todos amamos que las cosas buenas es lo que nos agrada, ¿cierto? Las situaciones bonitas, las cosas que nos da Dios, eso es lo que nos encanta, claro que sí. Vamos a ver, ¿a quién le gusta que una situación dolorosa en su vida? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, o sea, si tú le preguntas a una persona que está pasando enfermedad, por supuesto que te va a decir, no, yo no quiero, ay, sí, que bueno, estoy enfermo, ¿verdad que no? Una persona que quizás no tiene vivienda, que está viviendo en la calle, dice, ay, qué chévere, estoy viviendo en la calle, ¿verdad que no? Que está en mendicidad, que no tiene alimento, que quizás tiene problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos. No, la persona, o sea, tú realmente no estás esperando que las cosas salgan mal. Ahora, a pesar de que nos pueden gustar los momentos felices en la vida, muchas veces enfrentaremos procesos que duelen, procesos que no son nada sencillos, que a veces son hasta difícil de hablarlos. Entonces, si usted evalúa a la luz de la palabra de Dios, todos los hombres y mujeres que Dios menciona en su palabra, todos pasaron un momento crítico de decidir y confiar en Dios a ciegas, de confiar en ese Dios de amor que quizás los está llevando a crecer en su fe y a crecer en su carácter. Todos, o sea, ninguno. Si vamos a pensar, vamos a ver, Abraham, lo primero que le dijeron, bueno, anda y camina y que te daré la tierra que te prometí, que te daré una tierra para tu parentela. Caminar, y no sabía ni siquiera dónde iba. Moisés, ¿verdad? Tenemos a Gedeón, tenemos a Job, ¿cierto? Tenemos a Daniel, tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Entonces, estoy hablando de algunos. Elías, Eliseo, el Señor mismo. Entonces nos damos cuenta, sus apóstoles, cuando comenzó la iglesia el libro de los Hechos. Entonces nos damos cuenta que
que realmente todos los hombres y mujeres de Dios han pasado procesos críticos en donde tienen que confiar en Dios plenamente y comprender que lo que Dios hace lo hace por amor. ¿Ok? Ahora, segundo, debemos confiar en que Dios tiene un mejor plan que el nuestro. O sea, si usted ve la palabra y los hombres de Dios, los que estamos conversando, usted puede darse cuenta que grandes hombres de Dios no recibieron lo que se les prometió, sino que solo lo vieron de lejos. O sea, vieron fue el futuro, pero no lo recibieron. Entonces, pero ¿por qué? Porque Dios siempre tiene un mejor plan. Vamos a ir un momento al libro de Hebreos 11, versículo 38. Búsquelo, y si tiene su Biblia a la mano. Dice: el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Qué te parece? Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, imagínate, o sea, te das cuenta que esta gente no recibió lo que se les prometieron en su momento. No quiere decir que no lo recibirán, sino que ese momento no lo recibieron. Dice, ¿por qué? Para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, yo creo que a veces se nos olvida eso de que Dios tiene un plan mucho mejor que el que nosotros podamos trazar. A veces queremos tener ya todo resuelto, a veces queremos creer que ya tengo la vida resuelta, o tengo el plan ya trazado, pero la realidad es que Dios tiene un plan mejor que el nuestro. Entonces, cuando tú y yo confiamos en eso, bueno, no nos queda otra sino esperar que Dios haga, ¿no? Entonces, fíjense, Moisés hizo todo lo que hizo y no entró a la tierra prometida, ¿cierto? Abraham no vio con sus ojos eso que Dios le dijo, que sería padre de naciones, que tendría hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Él no lo vio con sus ojos. ¿Me entiendes? Entonces, nos damos cuenta que realmente Dios siempre tiene un mejor plan. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces es curioso, porque vemos, por ejemplo, que hoy día la humanidad está de nuevo en esta carrera espacial, por llegar a Marte y por buscar poblar la Luna y buscar poblar Marte. Están en eso hace unos años, pero déjenme decirles que a pesar de que eso parezca algo lejano posible, los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que eso. Entonces, mientras el hombre considera que estamos siendo, vamos a decir, la tapa del frasco porque estamos llegando a Marte, las cosas de Dios son más altas que eso, son más grandes que eso. Lo mismo pasa en nuestra vida. Y no estoy con esto desestimando la ciencia, desestimando las cosas científicas como el tema espacial, que es bien interesante. Pero lo que quiero decir con esto es que como hombre no podemos vanagloriarnos y creer que por eso somos más que Dios, sabemos más que Dios, porque es falso. Entonces, realmente nos damos cuenta que cada uno de nosotros, a pesar de que pueda ser el mejor plan que se le venga a la cabeza, los planes de Dios son mejores. Lo que pasa es que allí nos cuesta un poco porque nos duele morir a esos planes, porque creemos
que Dios no nos va a responder. Entonces vienen los temas de la fe. ¿Me entienden? Entonces, creo que ahorita está pasando algo muy curioso. Hay un predicador cristiano muy famoso. Quizás sabe quién es usted. Hay un predicador muy famoso actualmente que ha sido pastor por una cantidad de años, no sé exactamente el tiempo de su ministerio, pero póngale 20 años como mínimo, que ha estado pastoreando, y en este tiempo Dios le ha abierto puertas en un canal de noticias, de una emisora de radio de noticias secular, para que él participe allí como entrevistador, no como pastor, no para predicar, sino como periodista. Y eso es una puerta que Dios le abrió. Quizás es una promesa que Dios le dio en algún momento, quizás es algún anhelo que Dios le cumplió. ¿Quién puede decir que él no ha cumplido el trabajo que ha hecho en su ministerio? Claro que lo ha cumplido. Dios sabrá si le falta algo o no. Pero muchas veces entonces tú lees los comentarios y lees lo que sucede con él, entonces mucha gente lo critica, porque entonces lo que está haciendo es entrevistando a la gente y no está predicándoles de la palabra. Pero es que ni tú ni yo sabemos el fin con que Dios lo mandó allá. Entonces es como muy a la ligera criticar algo que quizás es algo muy íntimo de Dios con esa persona. Entonces nos damos cuenta que quizás fue un anhelo de hace tantos años y Dios le dijo en ese momento no. Quizás en ese momento le dijo Dios no, y ahora le está abriendo esa puerta porque quizás ha cumplido lo que Dios le ha pedido. Entonces yo creo que es importante que evaluemos estas cosas, ¿no? Quizás usted está clamando por algo en este momento que Dios le está diciendo no. Y usted clama y clama y clama y ora y ayuna y intercede y nada. Pero no, yo creo que quizás es tiempo que si usted sigue clamando por lo mismo, quizás ponga a prestar atención, y a lo mejor Dios le está queriendo decir no, ahora no. Fíjense, cuando vemos a los apóstoles, hubo un momento que ellos querían ir a Asia y Dios les dijo no. Porque no, que tenían que predicar y tenían que ir. Yo me imagino la pasión y el ímpetu que tenían. Pero Dios les dijo no. Entonces, vemos otros versos en la palabra que dice que cuando llegaran a una casa, los discípulos, si los recibían, si los recibían con bendición, con arado, que se posaran en esa casa, que quedaran allí, y que si no se sacudieran las sandalias y se fueran a otro lugar. No le dijeron, insistan, tóquenle, predíquenle, hagan que se arrepienten. No, le dijo no, sacúdete de sandalia y vete a otro lugar. Entonces a veces queremos como querer ser más buenos, o incluso querer ser, porque tenemos más fe que Dios, pues, supuestamente. Y a veces simplemente es terquedad, orgullo, no querer doblegar por el hecho de que, aceptar que quizás hoy en este momento Dios nos dijo no. Yo entiendo que eso no gusta. ¿A quién le gusta que le digan que no? Véanlo en el ámbito laboral. Vamos a pensarlo en el ámbito laboral empresarial. Vamos a suponer que usted tiene meses trabajando en un proyecto y usted se ha trasnochado y usted se ha puesto a escribir y a investigar, y es que redactó un proyecto como de 1000 páginas y dale para acá. Siento que cuando se lo lleva a sus superiores, a sus jefes, sí, mira jefe, hice esto, y le dicen no, eso no va, no hay real para eso. Y usted se molesta, usted se frustra, quiere renunciar, ¿me entiende? Porque usted siente que no te toman en cuenta, por tantas cosas, pero simple y llanamente no. Entonces, te das cuenta que es difícil aceptar eso, ¿no? Pero la realidad es que cuando Dios nos dice un no, es porque algo mejor tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, venimos hablando de que para entender y saber qué hacer cuando Dios dice no, primero debemos confiar en que Dios hace todo por amor. Además de esto, tenemos que confiar en que Dios tiene un mejor plan
para nuestras vidas. Ahora, lo tercero que debemos hacer es confiar en que Dios callará las voces de la duda. Porque claro, tú dices, Dios te dice no, pero entonces te sigue esa pregunta dentro de, bueno, pero ¿y por qué no? Pero ¿por qué no? Porque si yo me santifico, si yo soy una persona que no le hago daño a nadie, si yo oro, si yo voy para los servicios, si yo leo la Biblia, ¿verdad? Entonces empieza, sí, pero ¿por qué no? Si yo cumplo los mandamientos, yo no infringo la ley. Entonces empiezan esas dudas, empiezas a dudar hasta de Dios mismo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo que quizás usted lo conoce, estoy seguro que lo ha leído. Pero cuando hablamos de Daniel en la fosa de los leones, quizás uno puede llegar a pensar, pero ¿por qué Dios dejó que Daniel lo lanzaran en la fosa de los leones? Porque fíjense en algo muy particular, ¿no? O sea, Dios no libró a Daniel de caer en la fosa. O sea, Él no le evitó el proceso, Él no le evitó quizás el riesgo que vivió, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios allí? Vamos a buscarlo en la palabra para que leamos un poquito. Daniel 6, vamos a leer desde el versículo 13. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Estamos hablando de por qué lo detuvieron, por qué lo lanzaron a la fosa de los leones. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel. Fíjense lo que dice, el rey animaba a Daniel, Nabucodonosor, ¿no? Dice, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Hasta el rey tenía fe. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque ya él había visto capítulos atrás en el horno en llamas con Sadrach, Mesach y Abednego cómo el Señor sacó a esos 3 muchachos del horno de fuego. Dice que cuando los guardias lanzaron a los muchachos, ellos se quemaron. Entonces ya el rey lo había visto. Entonces él dice, bueno, pero si ya Dios hizo esto, con Daniel lo puede hacer también. Entonces el mismo rey tenía fe de eso. Entonces dice el 17, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse y hasta el sueño se le fue. Fíjense que no había poder humano que pudiera sacar a Daniel de allí, porque el mismo rey no podía contradecirse, ¿me entienden? No podía derogar el edicto que había hecho ya, y por supuesto tenía a una cantidad de gente presionándolo porque querían que Daniel muriera. Entonces, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Ahí llegó una duda, ¿verdad? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Entonces, fíjense lo siguiente. Vemos que Daniel fue echado a la fosa. Fue incluso sellada la piedra con el anillo del rey, que nadie lo podía sacar, ni siquiera el mismo rey. Entonces, ¿qué hizo Dios allí? Dios le cerró la boca a los leones. A veces nosotros estamos esperando y oramos para que no me pasen las cosas malas. Señor, que no me pase esto. Señor, que no me pase lo otro. Pero no oramos, Señor, prepárame para ese momento. Prepárame para que ese momento yo no pierda mi fe. Para que yo me mantenga con una fe firme en ti.
Entonces yo creo que eso es algo que debería ser permanente en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a realmente tener esa confianza en Él, no nos preocupa si viene la situación mala, la situación adversa, porque sabemos que Dios nos sacará. Porque yo me imagino, vamos a entrar vamos a procurar entrar un momento en la mente de Daniel. ¿Qué le diría Daniel a Dios? Señor, que no me metan preso, Señor, que no permitas que me capturen. No permitas, ¿verdad? No permitas que me maten. Pero fíjense lo siguiente. La palabra dice, si vemos ese ejemplo de Daniel, la palabra dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿cierto? Pero lo que hace el enemigo es procurar rugir como si él fuera león. Pero ¿sabe quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. Ese sí es el león. Entonces, él va a tratar de rugir para intimidarte. Pero la voz del Señor callará las voces de duda. Vamos a leer la palabra en el libro de Romanos 16, versículo 20. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Entonces, ¿qué duda? Tenemos duda de eso. Tenemos duda de que el Señor venció en la cruz del Calvario a Satanás, que Satanás ya perdió. ¿Tenemos duda de eso? No podemos tener duda. Entonces, ¿qué nos hace dudar cuando Dios dice no? Si plenamente el plan es de Dios. Listo. Fíjate que dice el Salmo 13, 5 y 6. Salmo 13 dice lo siguiente. Dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmo al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. O sea, cuando decimos yo confío en tu gran amor, como dice este salmo, estamos diciendo a Dios, yo confío en tus planes. Yo confío en que si me dices que no, es por un motivo. Yo les puedo dar el testimonio. Cuando nosotros, mi esposa y yo tuvimos la pérdida de un bebé, después de Gabriela, después de mi hija mayor, antes del segundo, de Cristian, tuvimos una pérdida de un bebé. Y de realidad nunca se me pasó por la cabeza en ese momento preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No. Simplemente, a pesar de que era doloroso, teníamos paz de que Dios sabía por qué. No lo sabemos. Dios sí sabía por qué. Entonces, bueno, Él decidió así, que sucediera eso así. Entonces, si yo caminaba, entonces como, ¿por qué? Entonces, porque puede entrar otra parte, pero ¿por qué, Señor, si yo soy un pastor? No, porque precisamente ahí se fortalece tu fe. Después al tiempo, bueno, quedamos embarazados de Cristian y después Santi, que es el menor. Entonces nos damos cuenta que realmente necesitamos empezar a entender los no de Dios. Empezamos realmente, a veces los no de Dios son para bendecirnos. Entonces, no es porque simplemente Dios es caprichoso o es malo, no, simplemente no, porque no nos conviene por algún motivo. Quizás tú estás hoy día en una temporada donde sientes que todo es un no de parte de Dios. O sea, yo lo que quiero invitarte es a que no desmayes, a que no pierdas tu fe, aunque que no decaigas, a pesar de que sientas que hay un no de parte de Dios. Quizás no es el momento, quizás no te conviene, pero ten la plena certeza de que el plan que tiene Dios para tu vida es mucho mejor, es más grande de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque su amor y su gracia no cesan. Él sigue pendiente de cada detalle en nuestras vidas, aunque quizás en un momento nos diga no. Eso haría un buen padre.
Eso haría un buen padre. Un buen padre puede decir, no hijo, esto no lo vas a hacer, o no hijo, no es el momento. Pero igualito siempre va a estar pendiente de cómo está el hijo, de qué necesita, de ayudarlo, de guiarlo, de aconsejarlo, siempre. Entonces, no podemos desechar lo que Dios nos ha hablado simplemente porque Dios me dijo no. Porque entonces si no estaríamos buscando a Dios por lo que nos da o por lo que hace por nosotros. Pero déjame decirte que ya Dios hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo somos salvos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cada vez, si Dios nos dice no, entonces ya yo no quiero orar, ya yo no quiero congregarme, ya yo no quiero ir, ya no quiero buscarme ese Dios, me voy a buscar otro Dios. Es simplemente no hemos estado buscando a Dios con un corazón genuino. Hemos sido unos interesados. Y suena fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Si usted tiene un amigo, vamos a decirle amigo, que no ni siquiera habla con usted, nunca, ni en las buenas ni en las malas, nunca, y lo llama solamente para pedirle un favor, ¿qué diría usted? Estoy muy interesado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, lo mismo queremos hacerle a Dios. Entonces, no. O sea, si Dios no te cumplió, y algo que tienen los amigos reales, los amigos de verdad, es que muchas veces no van a estar de acuerdo contigo, pero van a seguir siendo tu amigo. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con los padres. Muchas veces los padres no pueden estar de acuerdo con algo que hacen sus hijos, pero sigue siendo su padre o su madre. Entonces, nos damos cuenta que Dios no es un Dios que nos va a dar las cosas por hacernos, ay sí hijo, toma para que no te pongas bravo, para que no llores. ¿Es o no es? No tomo para que no llores, sí. Entonces realmente lo que está haciendo es haciéndonos más bien un daño. Entonces yo creo que Dios es un Dios responsable, es un Dios con un amor responsable. Entonces mi invitación este día es que si en tu vida, en este tiempo, han habido no de parte de Dios, mantente firme, sigue caminando, escucha a Dios en lo que Él quiere que hagas, en donde quiere que camines. Quizás no es el momento, o quizás no te conviene, pero el plan de Dios siempre va a ser mejor para ti. Yo quisiera que oráramos en este día, que oráramos en este tiempo, para que Dios realmente ponga en nosotros esa humildad de poder aceptar y de poder recibir cuando nos dice que no. Que el orgullo sea quitado de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que podamos realmente ver el poder sobrenatural de Dios, aunque quizás no entendamos en ese momento. Amén. Allí donde estás conmigo, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque sé que, aunque más de una vez quizás me has dicho que no a alguna de mis clamores, a alguna de mis peticiones, Señor, sé que han sido, Padre, porque tú conoces el plan que tienes para mi vida, porque tu plan es mejor que el mío, porque quizás tú sabes si me conviene o no, Señor. Te pido, Rey, Padre, que quites de mí todo corazón orgulloso. Te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pongas humildad, que toda vanagloria, que toda soberbia sea quitada de mi mente y de mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos, Padre, recibir de ti, Señor, lo que tengas para cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús, más allá de lo que podemos hacer en lo natural, el esfuerzo que podamos hacer en lo natural, seas tú, Señor, haciendo lo sobrenatural. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos ilumines. Y si hay no en algún área que estamos clamando, Señor, abre los caminos, márcanos la dirección hacia dónde debemos caminar, cómo debemos actuar, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos perdón si hemos sido caprichosos, si hemos dudado de ti, Jesús. Si en el nombre poderoso de Jesús hemos puesto, Señor, en duda cada palabra que nos has dado, cada promesa, pedimos perdón por ello, Señor. Y te pedimos, Jesús, que en el nombre de Jesús podamos, Señor, ver, tener visión de lo que tienes para cada uno de nosotros. Que podamos caminar sin dudar, con convicción en esa dirección, Señor. Por eso, Padre Santo, bendecimos tu nombre, Rey. Te damos toda la gloria a Jesús. Y te pedimos, Padre, que toda voz del enemigo, toda voz de nuestra propia carne sea callada. Toda voz, Señor, de todo león rugiente sea callada por el león de la tribu de Judá, Señor. Que nos des paz sobrenatural
que nos des denuedo, llenura y pasión en cada cosa que hagamos por ti y para ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si alguno de los que me ven esta transmisión, en este video, nunca ha podido confesar a Jesús como su Señor y Salvador, si quizás te has sentido que Dios no te ha escuchado, que Dios no te responde tus oraciones, permite que sea Jesús quien dirija tu vida. Permite que Él entre en tu corazón, permite que sea tu Salvador personal. Y tendrás una paz sobrenatural. Y que quizás, aunque puedan haber situaciones donde las cosas no están saliendo como esperabas, tendrás la certeza y la convicción de que Dios está contigo y está en control. Por eso mi invitación es a que puedas confesar a Jesús con tu boca como tu único Señor y Salvador, que tú puedas buscarlo en intimidad, como dice la palabra en Romanos 10:9, que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, solo con creer eso somos salvos. Por eso te invito en este tiempo, si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto te contestaremos.